Quiero que me acompañen a la palabra del Señor. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Muy bien. Del mundial ni hablo, No. Para nada. Pero precisamente ahora viene la palabra, no se angustien, fíjense qué palabra. Dice la palabra del Señor, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Vendré. Esa es la clave de la predicación de esta noche, es el Señor viene. El Señor va a venir. La segunda venida, sin duda, es un tema muy apasionante y muy desvelador para algunos y muy incierto para otros. Yo prefiero ver la palabra del Señor, como digo, de una manera simple, sencilla, que no quiere decir disminuida. Pero no me pongo a sumar y a restar con la palabra de Dios para ver cuándo será, cómo va a ser, cómo es que está construyendo las moradas. Pero sí sabemos lo que la Biblia nos asegura. Sí estamos todos conscientes y no se nos puede escapar de que Cristo vendrá por segunda vez. Amén. En la ortodoxia cristiana, en el credo de los apóstoles, cuando los apóstoles iban desapareciendo, aquellos que habían estado con los apóstoles decidieron escribir un credo que recita la Iglesia Católica y que a veces no lo tiene por cierto porque le han agregado un montón de tradiciones arriba de lo que nosotros llamamos, que es para ellos y para nosotros y para la Iglesia ortodoxa, la ortodoxia cristiana. La ortodoxia cristiana es lo que todos creímos en todo tiempo y en todo momento juntos, y que nace de la palabra de Dios, sin interpretación, sin tradición, sin nada. El credo de los apóstoles, entre otras cosas, habla de la segunda venida. Habla del nacimiento, obviamente del señorío del Padre, que está en el cielo. Habla de Jesús encarnado. Creo, y son todos puntos de fe. Creo en el Señor Jesucristo, que nació, habla de Isaías, del nacimiento virginal de Jesús a través de la Virgen María. Dice, creo que murió, que fue crucificado por mí, que resucitó, y creo que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, en el poder de la comunión de los hermanos y en la vida eterna y en el perdón de los pecados. Ahí están todos los puntos que todos coincidimos, todos los que decimos ser cristianos coincidimos. Y este punto de la segunda venida a los cristianos nos diferencia mucho de otras religiones. Porque para otras religiones panteístas o teoístas, el Dios supremo, esa imagen supremo, no viene de nuevo porque en algunos casos fue puesto en los árboles o en las estrellas o en algunos casos ni siquiera vino por primera vez. Y en otros está dentro nuestro, como dice la nueva era, que tenemos un Dios, que nosotros somos pequeños dioses. Pero es un punto crucial de los que creemos en el Señor Jesús. Cristo viene. Él vendrá. Él mismo confiesa, dice, créanme, si yo voy a prepararles vivienda, voy a venir. Habla de la segunda venida. Hay mucha especulación, aún en algunos cristianos, y hay muchísimas teologías al respecto. Están los que piensan inclusive que ya vino. Yo he escuchado en algunas iglesias predicar que ya el Señor vino por segunda vez, alrededor del año 70. Cuando el emperador Nerón, o no sé qué, el que le siguió a Nerón, arrasó el lugar santo y quemó Jerusalén.
Algunos de ellos piensan, inclusive esas iglesias que dicen ser hermanos, ni siquiera toman la Santa Cena porque dice la Santa Cena y hagan esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. Y para ellos ya volvió, entonces no toman más, no comparten más la Santa Cena. Hay muchas cosas así adentro de la iglesia. Por eso es importante manejarnos dentro de la sana doctrina. Y la sana doctrina, querido mío, no es especulativa. La sana doctrina es sencilla. De Génesis a Apocalipsis el Señor se reveló de una manera increíble y no hay que sumar, restar ni imaginarse. Ahora sí, hay cosas que no vamos a entender, pero gracias, Orville, porque nos has enseñado que no necesariamente tengo que entender punto y coma de todo. ¿Cómo va a ser la habitación? ¿De cuántos metros para arriba? ¿De cuántos metros de ancho? ¿Voy a estar con mi familia? ¿Voy a estar solo? ¿Voy a estar con mis amigos? No tengo la menor idea porque Dios no quiso comunicarlo. Si Él hubiese querido comunicarlo, lo hubiese dicho claramente. Y la palabra de Dios no solamente nos enseña acerca de la segunda venida, sino que también nos educa de cómo debemos esperar esa segunda venida. Y ese es un punto sencillo, porque no tenemos que especular. ¿Cuándo será? No sabemos. Pero sí sabemos qué tenemos que hacer mientras. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos dice es que debemos estar preparados. Debemos prepararnos para recibir al Rey de Reyes en gloria, en su segunda venida. Hay que tener una actitud correcta. Y quiero revisar algunos textos, yo se los leo, si lo quieren poner en pantalla pueden hacerlo, pero voy a ir en el orden del Nuevo Testamento. Voy a empezar en Mateo. Mateo 24, 42 al 51, nos habla de que hay una preparación para recibir al Señor. Dice, por lo tanto, manténganse despiertos. Hay que estar despiertos. Los tiempos son complicados y nos pueden engañar fácilmente. Nos puede engañar la televisión, nos puede engañar lo que parece ser y no es, nos puede engañar aún nuestra propia actitud de desgano, nuestra desesperanza, nos puede atribular la circunstancia que estamos viviendo y nos adormecemos. Pero dice, manténganse despiertos porque, escuchen esto, no saben qué día vendrá su Señor. No saben. Entonces, acá tenemos una primera cuestión. El día que alguien venga a decirte que en el año 2000, como pasó en el año 2000, o en el 2017, o en el 2022, o en el 2024, el Señor viene, ya eso es motivo suficiente para decir esto es una mentira, porque no sabemos. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que no se puede especular con esto. No se sabe. Dice, no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto. Dice, no te importa que no sepas. ¿Para qué querés saber? Pero entiende esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados. Lo que el Señor te dice es, ustedes no saben, pero tienen que estar preparados. Quizás el Señor, con esa inmensa sabiduría que tiene, conociendo a su creación, conociendo a sus hijos, no nos dejó saber ex profeso, porque si no nosotros estaríamos haciendo cualquier cosa. Nos dormiríamos, por ahí pondríamos un despertador 5 minutos antes, porque va a venir el Señor. Pero Él quiere que estemos alerta, preparados. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentre cumpliendo con su deber. ¿Cuál es nuestro deber? Estar preparados. Creer, estar preparados. Sí, estar preparados, pero además lo que yo saco de acá es, nosotros tenemos que darle comida a la gente que está hambrienta, que no sabe, que está esperando al Señor. Y hay que decirle, hay que darle esperanza, hay que alimentarlos con la palabra de Dios. Les aseguro, dice, que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi Señor se está demorando? ¿Cuántos hoy en día
se apartan o se confunden porque piensan que el Señor se está demorando, que el Señor tendría que hacer, que el Señor tendría que obrar. Y Dios es soberano en los tiempos. Dice mi Señor está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. Querido, está preparado para no caer en una actitud hipócrita, de condescendencia, de que no te importa nada, de que estás adormecido. Paso al otro capítulo que tengo versículo que tengo para ustedes. El Señor nos dice que tenemos que ser buenos mayordomos esperando su venida. Lucas 19:13 dice: llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. En los cursos de liderazgo enseñamos mucho lo que vos decís, lo que nos dijiste hoy, de que sí, realmente Dios nos dio talentos individuales a cada uno de nosotros. Lo que me dio a mí no te lo dio a ti, pero a vos te dio algo distinto a lo que yo tengo. Y esos talentos son los que el Señor nos da hasta que volvamos y nos dice: hagan negocio, úsenlos, háganlos rendir. La palabra de Dios está llena de palabras, de palabras del mismo Jesús, diciendo: hagan rendir los talentos que les di, hagan rendir los dones, hagan rendir las provisiones, hagan rendir, multipliquen, hagan negocio, sepan hacer negocio, no especulen, no acaparen, hagan negocio, pongan a invertir. A uno inclusive lo reprende porque dice que por temor al Señor había guardado tan celosamente los dones y los había escondido. Esos talentos que nos decía Víctor, los tenemos, queridos. Y el Señor dice: hasta que yo vuelva, haga negocios con ellos. Hasta que yo vuelva, úsalos bien. Primera de Corintios 1:7 nos habla la palabra del Señor de que hay que esperar esa venida en espera constante. Dice: de modo que no le falta ningún don espiritual. Otra vez está hablando de dones, mientras esperan con ansias que se manifieste el Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que espera con ansias la venida del Señor. ¿Cómo estamos nosotros? Dice 1 Corintios 4:5. Dice: sin juzgar, esperen a Dios, sin juzgar, sin contiendas entre los hermanos. Dice: por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Uno de los también hay mucha cuestión, ¿no?, de los juicios. Nosotros vamos a entrar, pero ya siendo salvos vamos a entrar a un juicio, ¿no?, de condenación, para ver si estamos salvos o no, porque ya la palabra lo asegura, que al recibir a Jesús y ser sellados con su Espíritu Santo y mantenernos, vamos a llegar pero vamos a llegar a un trono, a donde está el Señor, dice la palabra. Y eso va a ser precisamente para darnos la corona que nos corresponda. Pero hay una venida y hay un tribunal. Y nosotros vamos a pasar por el tribunal, no para condenación, para premiación. Otra, que ahora lo vamos a hacer, 1 Corintios 11:26, dice el Señor que lo esperemos compartiendo la mesa del Señor. Dice: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahí nos aclara que cada vez que nos sentamos estamos diciendo, y después Pablo resume: y ven, Señor, que la iglesia te espera. La pregunta es: ¿estamos esperando la venida del Señor? ¿O nos parece algo muy filosófico? Yo, cuando estudiaba en la Iglesia Católica, estudié toda mi carrera en la Iglesia Católica y fui profesor de religión, nunca
a los muchachos le hablé de la segunda venida, porque en la Iglesia Católica no se habla de la segunda venida del Señor. Muchos, bueno, obviamente entiendo, muchos todavía lo tienen crucificado en sus iglesias, ¿no? En los crucifijos. Entonces, pero la obra de Dios se completa sublimemente, viene cuando Él vino al mundo encarnado, cuando Él murió por nuestros pecados, expió nuestros pecados, cuando Él resucitó, venció a la muerte, agarró las llaves de la muerte y dijo: ahora con los míos no te metes más. Yo, por este poder del Espíritu Santo, resucité y probó que era Dios. Pero no solamente eso, tiene que completar viniendo en la segunda venida, y Dios lo va a hacer. Hay que compartir la mesa del Señor. Dice: reunámonos con alegría para compartir la mesa del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: esperemos al Señor en su segunda venida con una vida irreprochable. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprochable, que Él no nos pueda reprochar absolutamente nada. Irreprochables. Sin perder la cabeza. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 2 dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen de ciertas profecías, ni mensajes orales o mensajes escritos supuestamente nuestros que digan: ya llegó el día del Señor. Mirá cómo la palabra de Dios descalifica todas estas doctrinas erradas de que ya había venido el Señor. Esto que está pasando ahora en algunos lugares de la isla de Puerto Rico o en algunos lugares de algunas iglesias de California y otros lados, ya había pasado en ese tiempo. Había gente diciendo que el Señor ya había venido. Y el apóstol Pablo les dice: no se preocupen, no pierdan la cabeza, dejen que el Espíritu obre en ustedes. Sigan viviendo, perseveren irreprochables y despreocúpense de esas cosas. No se alarmen de las palabras que pueden ser mentiras. Dice el mismo Señor, dice que van a venir profetas vestidos de engaño a decir palabrerías para confundir a la gente. Pero el Señor quiere que no perdamos la cabeza, que sepamos que Dios está en control hasta que venga. En 1 de Timoteo 6:14 nos pide que lo esperemos en obediencia. Dice: que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le había pedido el apóstol Pablo a Timoteo? Que enseñe la palabra, que edifique, que cuide de la iglesia. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. El Señor nos está mandando a servir en la iglesia, queridos, hasta que Él venga, sin mancha y sin reproche. Me encanta esta palabra que tiene que ver con lo que dijiste. Segunda de Timoteo 4, 8. El Señor nos pide que lo esperemos amando. Amén. Como decía Miqueas, se complace en amar el Señor. Se complace en amar. No tiene mucha ira porque el Señor se complace en amar. Y dice: mira vos, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Hay que esperar la venida del Señor con amor. ¿Y cómo podemos esperar al Señor con amor? Amando. Ahora, el Señor no quiere que estés con todo el mundo, aun los que te disgustan, ¿no? Pero Dios te pide que ames a todo el mundo. No nos vamos a juntar por ahí con la gente que nos hace daño, pero quiere que los amemos. Y de esa manera quiere que lo esperemos, amando a todos los que con amor hayan esperado su venida. Tito 2:13 dice: aguardando, expectantes. Dice: mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se dan cuenta que para creer en la segunda venida de Jesús hay textos adecuados que no nos dan el cómo, pero nos dicen a nosotros cómo tenemos que estar preparados para esa venida? No nos aclaran el panorama,
pero sí nos da total seguridad de que el Señor va a venir por su pueblo. Santiago 5, 7, 9 dice que tenemos que esperar al Señor, tenemos que esperar la segunda venida del Señor pacientemente y sin quejas. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Es una palabra que es para nosotros hoy. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. ¿Cuándo? No tengo idea, pero viene. No se quejen unos de otros. Segunda de Pedro, otra vez nos dice, estén con expectativa, estén expectantes. Segunda de Pedro 3, 12 al 14. Dice, y esperando ansiosamente la venida del día de Dios, ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, o sea, la venida del Señor, esfuércense para que Dios los halle sin manchas y sin defectos y en paz con Él. El que cae puede levantarse en el Señor. Esfuércense por no caer, pero si caemos, tenemos un abogado extraordinario que nos va a presentar el mejor caso por nosotros. Primera de Juan, termino con esto, 2:28. Dice el Señor que tenemos que permanecer en permanencia constante, tenemos que esperarlo a Él. Dice, permanezcamos en Dios. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. ¿Se dan cuenta que el tema de la segunda venida del Señor es un tema crucial para la iglesia? Muchos nos dicen que son locos, que somos locos, que eso no va a pasar. Y yo pregunto, tiene que pasar, porque por amor el Señor va a venir. Ahora, hay muchas posturas. Hay posturas que dicen que vamos a pasar por una tribulación y después vamos a irnos con el Señor. Hay otra postura que dice que no vamos a pasar, que vamos a ser arrebatados, va a venir la tribulación, después el pueblo de Dios, o sea, los judíos, van a reconocer que Dios era Dios, van a pedir perdón, se van a arrepentir y el Señor los va a bendecir y le va a decir sí, a ustedes sí, a los otros no. Hay tanta locura con todas estas especulaciones que hay milenaristas, amilenaristas, postmilenaristas, premilenaristas, tribulacionistas, antitribulacionistas, no tribulacionistas, tenés ahí está, y tenés los otros dispensacionalistas, tenés de todo en el reino, pero ¿de qué te importa si vos estás seguro caminando con el Señor, sabiendo que Él está arriba haciendo una habitación para vos? Una habitación para vos. Y eso los judíos se los perdieron. Los que estaban escuchándole eran judíos y ellos sabían que los judíos antes de las bodas iban y pagaban un rescate por su novia y se la dejaban al padre rescatada. No se podían llevar a la novia ni bien pagaban el rescate. ¿Saben lo que tenía que hacer primero? Tenía que ir a la casa del padre y construir una habitación al lado de la casa del padre. Por eso la casa de los judíos era una casa y después muchas casas, una al lado de la otra. Y volvía el novio y le decía al padre que había dado una prenda, una garantía, que había pagado un precio por su novia y que se ponía a construir. Pero ¿saben cuándo los judíos dejaban que se volviera? Esto lo leí y lo estudié en el libro de Ray Vanderland, para que el mundo sepa. Lo pueden ver
son unos videos preciosos, no sé si estarán todavía disponibles a la venta, pero son como la arqueología y la sociología judía prueban la palabra y la existencia de Dios. Y dice que cuando pagaba el precio por la novia venía y el padre le decía, bueno, ponete a construir la habitación. Y cuando el padre veía que la habitación estaba ya lista y construida, entonces le decía, ahora vas por la novia. Y entonces llegaba el novio a buscar a la novia y tenían los 7 días de las bodas y después se la llevaba a la casa. Los judíos no lo entendieron. Pero nosotros el relato de la palabra y la historia corrobora de lo que el Señor Jesús estaba diciendo era precisamente eso. Nosotros somos su novia, la iglesia. Él ahora fue y va a venir cuando el Padre le diga. Ni siquiera el novio sabe cuándo puede volver. Solo el Padre le dice. ¿Y sabe cuándo le dice? Cuando la habitación está preciosa, primorosa. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy con nosotros. Su Hijo, el novio, está construyendo una habitación para vos y para mí. Y Él va a venir por nosotros. Y ahí entonces se acaba la historia con las bodas del Cordero y la celebración. Que el Señor les bendiga, hermano. No pierdan la fe y no especulen.